Jóvenes, buenas tardes. Este es el tema relacionado a la oración. Sería el último tema del programa. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la definición del concepto de oración. También vamos a hablar acerca de lo que es un sintagma en relación a la oración, clasificación sintáctica de las oraciones. Vamos a hablar de oraciones simples, oraciones compuestas. También vamos a hablar de la clasificación semántica de las oraciones y de acuerdo a esto vamos a ver las oraciones enunciativas, interrogativas, imperativas, exclamativas, desiderativas y dubitativas. Y finalmente vamos a hablar de la clasificación de la oración de acuerdo a su estructura. Y aquí vamos a ver a las oraciones como oraciones unimembres y oraciones bimembres de acuerdo al concepto de la autora, que es la licenciada Elizondo, autora del texto que hemos utilizado en este semestre. Comencemos entonces dando la definición de oración. Según César Hernández Alonso, citado por Elizondo, la oración es la unidad lingüística formada por elementos lingüísticos relacionados entre sí, cuyos segmentos forman una estructura caracterizada por su autonomía sintáctica, semántica y entonativa. ¿Qué significa esto? Que la oración es una unidad de palabras formada por, cuando decimos elementos lingüísticos, también estamos diciendo formada por palabras relacionadas entre sí, es decir, unas con una función y otras con otra función, cuyos segmentos forman una estructura, que sería la oración. Y esta estructura está caracterizada por su autonomía sintáctica, por su semántica y por su entonación. ¿Qué es sintagma? Sintagma es una palabra o un grupo de palabras denominadas estructuras sintácticas que exhibe contenido propio y que puede asumir una función dentro de la oración. En ese entendido, existen varias clases de sintagmas. Nosotros aquí solamente vamos a citar el sintagma nominal y el sintagma verbal. Pero de acuerdo a la gramática estructural, podemos decir también que existen sintagmas adverbiales, sintagmas preposicionales, sintagmas verbales y también sintagmas adjetivales. Cuando hablamos del sintagma nominal, podemos citar, por ejemplo, a los ejemplos Andrea. El nombre Andrea sería un sintagma nominal, puesto que un sintagma puede ser formado por una palabra, ¿verdad? El pronombre él, haciendo referencia a una persona, también sería un sintagma. El pronombre eso del mismo modo. Cuando decimos algunas chicas, también sería sintagma nominal, solo que aquí el sintagma contiene más de una palabra. Pocos padres responsables también todavía sigue siendo sintagma nominal porque el núcleo de este sintagma sigue siendo el nombre padres. La pequeña falda sigue siendo sintagma nominal. Ahora, cuando decimos el niño que enfermó, ahí vemos que en la estructura de este sintagma hay una subración, pero del mismo modo sigue siendo todavía un sintagma nominal porque el núcleo de este sintagma es niño, la palabra principal de este sintagma, y todos los demás giran alrededor del núcleo niño. Hombre araña, donde podemos ver dos nombres, hombre y araña, pero uno solo de ellos está funcionando como nombre y el otro está funcionando como adjetivo y sigue siendo sintagma nominal. De este tipo, en el libro del doctor José Mendoza, lingüista boliviano, en su libro Gramática Castellana, se puede encontrar en detalle todas las formas que tiene el sintagma nominal, que, a decirlo a grosso modo, tiene como 8 formas diferentes de presentación solo como sintagma nominal. El otro sintagma que vamos a mencionar aquí sería el sintagma verbal. También debemos aclarar que en gramática castellana se habla de dos clases de sintagma verbal. Uno que sería sintagma verbal predicativo y el otro sintagma verbal apersonal. En este caso vamos a hablar del sintagma verbal predicativo, es decir, el que contiene
un verbo conjugado. Clasificación sintáctica de las oraciones. Consideremos dos clases de oraciones: oraciones simples y oraciones compuestas. Las oraciones simples son aquellas que tienen un verbo con marca personal, es decir, que lleva información de número, persona, modo, aspecto, tiempo, etc. Es decir, un verbo conjugado que conlleva una persona que está conjugando ese verbo. En cambio, las oraciones compuestas son aquellas que contemplan una oración principal y una suboración dependiente de la oración principal. Básicamente esa sería la diferencia entre oraciones simples y oraciones compuestas. Una oración simple tiene un solo verbo conjugado con marca personal. En cambio, una oración compuesta puede tener un verbo principal y muchas otras suboraciones. Pasemos a la clasificación semántica de las oraciones. Según el significado que contenga y la entonación que posea, las oraciones se pueden clasificar en enunciativas, interrogativas, imperativas, exclamativas, desiderativas y dubitativas. Las enunciativas son aquellas donde se comunica un hecho, ya sea en forma afirmativa o en forma negativa. Gladys es mi prima, es una aseveración, es una declaración afirmativa. Creo que hoy no lloverá, es otra declaración, pero en forma negativa. Igual las dos serían consideradas enunciativas. Interrogativas son aquellas oraciones donde se hacen preguntas directas o indirectas. ¿Qué estás haciendo? Sería una pregunta directa. ¿Por qué sabemos que es directa? Porque además de tener el pronombre relativo que con tilde, conlleva signos de interrogación. En cambio, en la oración, me preguntó que cuándo vendría con ella. Aquí tenemos una oración interrogativa indirecta. ¿Dónde empieza la pregunta? ¿En cuándo? ¿Cuándo vendría con ella? Aquí es indirecta porque solo vemos la tildación del relativo cuándo, pero no vemos signos de interrogación. Por eso decimos que sería indirecta. Imperativa. Las oraciones imperativas son aquellas oraciones que se caracterizan porque se emplea el imperativo, es decir, aquellas que indican órdenes o súplicas. Harás lo que yo te diga. A callar. No digas tonterías. ¿Qué hora es, por favor? Como se puede observar, en las primeras estamos viendo órdenes y en la última una especie de súplica. Exclamativas. Son aquellas oraciones emotivas. El hablante expresa matices afectivos o emotivos. Aquí es importante tomar en cuenta la actitud del hablante. Esto es increíble, donde el hablante está emocionado, tiene una alegría y lo expresa con la oración. Esto es increíble. Desiderativas. Expresan deseo. Ojalá llegues pronto, indicando un deseo. Dubitativas. Expresan duda o probabilidad. Posiblemente lleguen mañana, indicando una posibilidad. Y ahora veremos la clasificación de las oraciones de acuerdo a su estructura. Según su estructura, las oraciones jóvenes pueden ser unimembres o pueden ser bimembres. Esta clasificación es de acuerdo a la gramática clásica, porque de acuerdo a la gramática estructural, las oraciones se clasifican en 8 modelos oracionales. Pero aquí estamos viendo solamente esta de unimembres y bimembres. Unimembres son las oraciones que tienen un solo elemento. En este caso sería un verbo impersonal. Y de acuerdo a eso podemos clasificar a esta clase de oraciones en 3 clases. Impersonales, de fenómenos de la naturaleza o meteorológicos. Ayer
llovió mucho. En esta oración, ayer llovió mucho, vemos que ayer es un adverbio y no forma parte de la estructura. Llovió sería el verbo impersonal, porque no indica sujeto, ¿verdad? Llovió. ¿Quién llovió? No podemos decir el clima llovió, no se dice así, entonces llovió. Y mucho sería otro adverbio. Por tanto, aquí estamos hablando de una oración unimembre. Aunque tiene adverbios, sigue siendo unimembre. B, impersonales gramaticales, que se forman con los verbos haber, hacer, ser y también estar. Hay mucha gente en la calle. Hay sería el verbo gramatical impersonal. Mucha gente en la calle sigue siendo parte del verbo, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿no es cierto? Sigue siendo parte del verbo, por tanto, también sería impersonal. Impersonal es con C, se vende, donde no se expresa tampoco el sujeto de la oración ni el complemento. Solamente se toma en cuenta el verbo. Bimembres. Las oraciones bimembres son las que básicamente tienen sujeto y predicado, esos dos elementos, por eso se llamarían bimembres. Sujeto, un miembro, predicado, el otro miembro de la oración. Desde el punto de vista estructural también se denominan sintagma nominal y sintagma verbal. Entonces la oración puede contener un sintagma nominal y un sintagma verbal. En un ejemplo podemos ver y leer los niños traviesos, sintagma nominal, donde niños es el núcleo del sintagma, juegan, a partir del verbo sería el predicado, juegan en el parque, ¿verdad? Entonces, así es como se denomina estas oraciones bimembres. Clasificación según la estructura del sintagma verbal. De acuerdo a la estructura del sintagma verbal, es decir, a partir del verbo conjugado, las oraciones pueden ser atributivas, llamadas de predicado nominal. Son aquellas que llevan verbos copulativos y su sintagma verbal constituye un atributo. Juan es buen médico. Aquí, por ejemplo, vemos que el verbo copulativo sería es, y aquí el concepto dice que son las que llevan verbos copulativos. Verbos copulativos son ser, estar y parecer. Aquí es parte del verbo ser, por tanto sería una oración atributiva. Y su predicado se denomina predicado nominal o también otros lo denominan un complemento de sujeto, porque el predicado no está hablando del verbo, sino está hablando del sujeto. Predicativas, también llamadas de predicado verbal o complemento verbal. Podemos citar los siguientes complementos verbales. Complemento directo. Mario cocina. ¿Qué cocina? Un guiso. Entonces aquí el complemento sería un complemento directo. Complemento indirecto. Mario cocina un guiso para sus invitados. Mario cocina. ¿Qué cocina? Un guiso. ¿Para quiénes? Para sus invitados. Los beneficiarios en este caso constituyen el complemento indirecto. Complemento preposicional. Mario piensa en su familia. Aquí tenemos el complemento preposicional en su familia. Y finalmente, complemento circunstancial. Mario cocina un guiso para sus amigos en la terraza. En la terraza sería complemento circunstancial, que no es en ninguna circunstancia similar a el complemento preposicional. Es complemento circunstancial porque está funcionando como adverbio y en este caso sería de lugar, donde en la terraza, ¿verdad? Entonces tenemos complemento directo, complemento indirecto, complemento preposicional y complemento circunstancial como complementos predicativos del verbo. Estructura oracional del castellano. En castellano, la estructura de la oración es la siguiente. Primero se debe verificar, mencionar al sujeto, luego el verbo y finalmente tenemos el complemento. La A entre paréntesis significa adverbio. El adverbio puede ir delante del sujeto, después del verbo o después del complemento. La aparición de los adverbios no implica para nada el valor de la estructura verbal. Ayer ellos viajaron rápidamente a Sucre. Ayer, adverbio, ellos, sujeto, viajaron, verbo,
rápidamente, adverbio. Azúcar, otro adverbio, en este caso circunstancial. Mañana nosotros compraremos un balón para los niños. Mañana, adverbio, nosotros, sujeto, compraremos, verbo, un balón. Complemento, para los niños, complemento indirecto. Víctor dijo que las autoridades cumplirán lo prometido. Aquí nosotros podemos ver un ejemplo de oración compuesta. Y decimos, Víctor dijo. ¿Qué dijo? Que las autoridades cumplirán lo prometido. A partir del relativo que, nosotros vemos la estructura de una suboración. Y en este caso es una suboración nominal que está cumpliendo la función de complemento directo y que está modificando al verbo dijo. Entonces, de este tipo hay muchas otras clases de oraciones compuestas. En castellano nosotros podemos hablar de suboraciones nominales, suboraciones adjetivales y suboraciones adverbiales, lo cual se verá en un siguiente tema. Hasta aquí, jóvenes, el tema relacionado a la oración.